Y bueno, vamos a resolver este problema que me dice hallar el límite de la función. Y bueno, vamos a tener que empezar a resolver este límite. Recuerden que para poder empezar a resolver un límite, primero tenemos que evaluarlo. Y si este se indetermina, entonces tenemos que hacer algún procedimiento algebraico o la regla de L'Hopital para romper la indeterminación. Entonces, este límite luego se ve que se va a indeterminar, pero de todos modos vamos a hacerlo, ¿no? Para vernos acá chidos, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a... Vamos a evaluar el límite, recuerden, x cuando tiende a 0. Todos los lugares donde yo vea una x voy a poner un 0. Entonces sería 0 entre la raíz de 0 más 4 menos 2 va a ser igual a 0 entre la raíz de 4 menos 2. Y esto va a ser igual a 0 entre la raíz de 4 es 2 menos 2. Y esto va a ser igual a 0 entre 0. Ahí está. Límite indeterminado, como ya les había comentado. Obviamente este límite se iba a determinar. De hecho, todos los límites de la guía se indeterminan. Así que vamos a romper la indeterminación. ¿Cómo rompemos la indeterminación? Recuerden, podemos hacerlo mediante métodos algebraicos o mediante la derivada. Vamos a hacerlo primero mediante el método algebraico. Yo les comenté que cuando tuviéramos una raíz, automáticamente pensemos en la racionalización para romper la indeterminación del límite. Entonces vamos a racionalizar este límite. Recuerden, multiplicamos tanto numerador como denominador por el conjugado de lo que deseo racionalizar. ¿Qué es lo que deseo racionalizar? El denominador. Entonces tengo que multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Entonces sería la raíz cuadrada de x más 4. Recuerden que el conjugado no es otra cosa más que cambiar el signo. Entonces sería la raíz de x cuadrada más 4 más 2 sobre la raíz de x cuadrada más 4 más 2. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, y me quedaría como el límite de x cuando tiende a 0 de esto por esto y esto por esto, me quedaría como x por la raíz de x más 4 más 2 entre la raíz de x más 4 menos 2, que va a multiplicar a la raíz de x más 4 más 2. Ahí está, sabroso. Entonces, recuerden, no realizan las operaciones de acá arriba. Aquí sí. ¿Qué tenemos? Tenemos la raíz de x más 4, la raíz de x más 4 más 2 menos 2. Esto es un binomio conjugado, el producto notable de binomio conjugado. Vamos a recordarlo. Tenemos a más b que multiplica a menos b es igual a cuadrada menos b cuadrada. Ahí está, suculento. Tenemos a, b, menos, más. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces me dice que esto es el límite de x cuando tiende a 0, de x que multiplica a la raíz de x más 4 más 2. Entre, recuerden, aplicando el producto notable de binomio conjugado, es el cuadrado del primero, o sea, x más 4 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de x que va a multiplicar a la raíz de x más 4 más 2 entre esto con esto se cancelan y me quedan x más 4 menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? 4, suculento, ahí está. Entonces esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de x por la raíz de x más 4 más 2. Ahí está. Sobre x, el x que está ahí, ¿verdad? 4 menos 4 se hace 0, entonces esto se cancela, sabroso, suculento. Y ahora sí, si nos damos cuenta, ya podemos mocharle una parte a la función. Esta x con esta x se cancelarían y solamente me quedaría el límite de x cuando tiende a 0 de la raíz de x más 4 más 2. Ahí está. Esto va a ser igual a, ya evaluando el límite, tendríamos la raíz de 0 más 4 más 2. Esto va a ser igual a la raíz de 0 más 4, pues son 4 más 2. Y esto va a ser igual a la raíz de 4, son 2 más 2. Y esto va a ser igual a 4. Y 4 sería el resultado de este problema, de este límite, ¿verdad? Recordemos, ahorita lo estamos haciendo por el método algebraico, así que vamos a hacerlo por L'Hopital. Entonces, ¿cómo hacíamos L'Hopital? Derivando, ¿verdad? Derivando de manera independiente, numerador y denominador de manera independiente. Entonces, me debe de dar 4 también, no pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a hacerlo por la regla de L'Hopital. Vamos a cancelar esto, vamos a borrar esto que diga, ¿no? Y ahí está. Entonces, primero que nada vamos a tener que derivar el numerador. ¿Cuál es la derivada de x? Pues recordemos que esto lo vamos a tomar como f de x y esto lo vamos a tomar como g de x.
Una vez más les repito y les recuerdo, tenemos que derivar las funciones de manera independiente, no las tomamos como cociente, no se toman como cociente, es de manera independiente. Entonces la derivada de f de x, ¿qué es la derivada de f de x? La derivada de x respecto de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de x respecto de x? Recuerden que es una fórmula de derivación, que es la derivada de x respecto de x, esto es igual a 1. Entonces la derivada de x respecto de x es igual a 1. Arriba vamos a tener un 1. Entonces esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de 1 entre, y vamos a derivar lo de abajo. Vamos a derivar nuestra g de x y me quedaría como la derivada de g de x. La derivada de g de x respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de la raíz de x más 4 menos 2 entre o respecto de x, ¿verdad? Entonces, vamos a derivar esto respecto de x. ¿Cómo lo derivamos? Es que aquí ya pasa algo diferente a lo que habíamos hecho anteriormente. Anteriormente yo había utilizado la fórmula de derivada de una potencia, que es la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Pero pasa que aquí yo ya no tengo solamente una x elevada a un exponente. No. Pasa que yo ya tengo una función elevada a un exponente. Es decir, esto yo lo puedo escribir como la derivada de x más 4 y todo esto elevado a la 1 medio, ¿verdad? Pasándolo a su modo radical mediante la ley de los exponentes, que me dice que la raíz de a la m, de raíz de índice n, esto es igual a la m entre n. Entonces estoy pasando de su modo radical a su modo exponencial. Recuerden que todo esto está siendo elevado a la 1. Entonces estoy pasando todo esto como x más 4 a la 1 medio menos 2. Ahí está. Esto lo voy a derivar respecto de x. Sabroso, suculento. Ahora, una vez más, les repito, no estamos trabajando con la derivada de una potencia. No. Porque esto que está aquí adentro es una función. Es una función que la vamos a tomar como u. Entonces, cuando yo tengo lo siguiente, sea u o v, una función derivable respecto de x, yo voy a aplicar algo que se le conoce como la regla de la cadena. La regla de la cadena va a cambiar un poquitito las fórmulas. Por ejemplo, la derivada de una potencia se va a escribir ahora de la siguiente manera. La derivada de una función derivable respecto de x elevado a un exponente respecto de x va a ser igual a el exponente que multiplica a la función del exponente menos 1. Ahí está. Eso parece ser exactamente lo mismo, pero tengo que multiplicarlo todavía por la derivada de la función respecto de x. Entonces, esto es normal cuando tenemos una x elevada a un exponente. Esto es cuando tenemos una función completa elevada a un exponente. Y aquí es como se le conoce como regla de la cadena. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de esto. Recordemos, vamos a aplicar la propiedad de la derivada de una función de f de x más una función de g de x respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de f de x respecto de x más la derivada de g de x respecto de x. Entonces yo voy a separar esto como derivadas independientes. Sería la derivada de x más 4 elevado a la 1 medio respecto de x más la derivada de menos 2 respecto de x. Si nos damos cuenta, aquí es una constante. Recordemos la derivada de una constante. La derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Entonces, esto automáticamente se hace 0. Aquí le voy a poner que esto se hace 0. Esto sí lo tenemos que derivar, recuerden, mediante esta fórmula que es de la regla de la cadena. Entonces, vamos a seguir esa formulita. Me dice que la derivada de una función elevada a un exponente es igual al exponente que multiplica la función. Esto va a ser igual entonces, ¿a cuál es el exponente? 1 medio que multiplica mi función que es x más 4 de el exponente menos 1. 1 medio menos 1. Ahí está, sabroso, suculento. Pero todavía me dice que tengo que multiplicar por la derivada de la función respecto de x. ¿Y qué es mi función? X más 4. Entonces sería la derivada de x más 4 respecto de x. Ahí está, sabroso, suculento. Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo. Y esto me quedaría como 1 medio que multiplica a x más 4 elevado a la 1 medio menos 1. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Es menos 1 medio, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Esto va a multiplicar a la derivada de x más 4. ¿Cuánto es la derivada de x más 4? Bueno, aplicando esta propiedad también vamos a tener que es la derivada de x respecto de x más la derivada de 4 respecto de x. Ahí está, suculento, sabroso. Entonces esto va a ser igual a 1/2. Pero vean, este x más 4 elevado a la menos 1/2, yo la voy a pasar al denominador con el signo del exponente contrario. Como mediante la propiedad de los exponentes a a la m es igual a 1 entre a a la m. Entonces la voy a bajar con el signo del exponente contrario. Sería x más 4 elevado a la 1/2 positivo, ¿verdad? Que va a multiplicar, ahora sí, a la derivada de x respecto de x. Aquí la tengo. Es 1 más la derivada de 4 respecto de x. 4 es una constante, entonces sería 0. Ahí está. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 2 que multiplica a... Esto lo voy a pasar a su forma de radical. Recordémoslo, mediante la propiedad de la raíz de índice n de a la m es igual a la m entre n. Solo que voy a pasar de su modo exponencial a su modo radical. Entonces me quedaría como la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de x más 4, que va a multiplicar a 1 más 0, pues es 1 solamente. Esto va a ser igual a esto por 1, pues solamente es esto. 1 sobre 2 raíz de x más 4. Y 1 sobre 2 raíz de x más 4 es la derivada de esto que está aquí abajo, en el denominador. Entonces esto es la derivada de g de x. Vamos a ponerlo, sería 1 sobre la raíz de 2 de x más 4, ¿sí o no? Bueno, voy a borrar porque se ve un poco amontonado esto. Entonces sería 1 sobre 2 raíz de x más 4, ¿sí o no? Esa es la derivada, ahí está. Ya tenemos las derivadas, ya solamente vamos a tener que aplicar un poquitito de álgebra para poder evaluar ese límite y tener el resultado del mismo. Entonces, esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de, voy a aplicar un sandwichazo aquí, medios por medios, extremos por extremos, 1 por 2 raíz de x más 4 sería 2 raíz de x más 4, ¿sí o no? Entre 1 por 1, pues es 1. Esto va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de 2 por la raíz de x más 4 entre 1. Pero 2 por la raíz de x más 4 entre 1, pues es 2 por la raíz de x más 4. Y una vez hecho esto, ahora sí, puede evaluar este límite sin ningún problema. Sería el límite de x cuando tiende a 0. Evaluándolo, recuerden, ya quitamos la operación. Entonces sería 2 que multiplica a la raíz de x. ¿Cuánto vale x? Es 0, porque lo estoy evaluando en 0. 0 más 4, esto va a ser igual a 2 por la raíz de 0 más 4. Es 4 y esto va a ser igual a 2. ¿Cuál es la raíz de 4? 2. Entonces sería 2 por 2 y esto va a ser igual a 4. Y tenemos exactamente el mismo resultado que habíamos sacado anteriormente mediante la racionalización. Una vez más les repito, cuando ya saben derivar, esto es extremadamente rápido. De verdad, es extremadamente rápido. Y si nos damos cuenta, tenemos exactamente el mismo resultado. Y 4 sería entonces el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice determinar el límite de y me dan esto que está aquí. Bueno, primero que nada vamos a evaluar este límite, aunque ya no sea necesario, pero vamos a evaluarlo porque ya sabemos que se indetermina, pero de todos modos vamos a evaluarlo. Esto va a ser igual a 2 al cubo menos 8 entre 2 al cuadrado menos 4. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto es 2 al cubo? Es 8 menos 8 entre 2 al cuadrado es 4 menos 4. Esto va a ser igual a 0 entre 0 y esto me genera una indeterminación. Entonces, yo les comenté que habían varios métodos de poder romper la indeterminación de un límite mediante procedimientos algebraicos. Para empezar, aquí yo no puedo racionalizar, porque ¿cómo voy a racionalizar esto si ni siquiera tengo raíces? Entonces, la manera de poder romper la indeterminación de este límite mediante álgebra es factorizando. Voy a factorizar el numerador y voy a factorizar el denominador. Entonces, esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 2 de x cúbica menos 8. X cúbica menos 8, ¿cómo se factoriza? Se va a factorizar mediante una diferencia de cubos, así como se escucha. Diferencia de cubos, ¿cómo es esa forma? Es a cúbica menos b cúbica. Esto es igual a menos b que multiplica a cuadrada más ab más b cuadrada. Ahí está, suculento. Entonces, yo tengo que factorizar de esto a esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues para eso yo necesito dos términos
uno positivo, uno negativo y que ambos tengan raíz cúbica exacta. Raíz cúbica exacta. Entonces, la raíz cúbica de x cúbica es igual a x, suculento. La raíz cúbica de 8 es igual a 2, suculento. Entonces, esto va a ser a y esto va a ser b. Ahora sí puedo pasarlo a su forma, a esta forma, ¿verdad? Entonces sería a menos b que multiplica a a cuadrada más ab más b cuadrada. ¿Cuánto es a menos b? Esto es a menos b. Entonces serían x menos 2 que multiplica a cuadrada, donde a cuadrada pues es x cuadrada aquí, más ab que multiplica a 2x más b cuadrada, que es 2 al cuadrado. Esto va a ser entre, y lo de abajo, ¿cómo puedo factorizar lo de abajo? Si nos damos cuenta, es una factorización que hemos estado utilizando un montón. Es diferencia de cuadrados perfectos, DCP. Entonces yo puedo utilizar la diferencia de cuadrados perfectos aquí, siempre y cuando tenga dos términos, uno positivo y uno negativo, y ambos tengan raíz cuadrada exacta. Diferencia que esto es una raíz cúbica, esta es una raíz cuadrada. Recordemos que la diferencia de cuadrados perfectos sale del binomio conjugado a más b que multiplica a menos b, esto es igual a a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, si ambos tienen raíz cuadrada exacta, yo puedo pasar de una diferencia de cuadrados a un binomio conjugado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrada? La raíz cuadrada de x cuadrada pues es x, y la raíz cuadrada de 4 pues me va a dar un 2, sabroso, suculento. Entonces, si nos damos cuenta, esto es a y esto va a ser b. Entonces paso a la forma a más b que multiplica a menos b. O sea, primero sería a más b, o sea, x más 2 que multiplica a menos b, o sea, x menos 2, sabroso, suculento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en estos momentos es, pues, cancelar términos, porque si nos damos cuenta ya tenemos un x menos 2 y un x menos 2. Entonces yo puedo cancelar libremente este x menos 2 con este x menos 2 y ya moché una parte de la función. Como ya volé una parte de la función, ya puedo evaluar este límite sin preocupaciones. Entonces, primero que nada lo voy a reescribir ya sin esta parte. Sería el límite de x cuando tienda a 2 de x cuadrada más 2x más 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4 entre x más 2. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a, ya evaluando el límite, recuerden, todos los lugares donde yo vea una x lo sustituyo con un 2, me quedaría como 2 al cuadrado más 2 que multiplica a 2 más 4 entre 2 más 2. Esto va a ser igual a 2 al cuadrado es 4 más 2 por 2 son 4 más 4 entre 2 más 2 que es 4. Esto va a ser igual a 4 más 4 son 8 más 4 son 12 entre 4 y 2 entre 4 me da 3 y 3 sería el resultado de este límite mediante el método algebraico. Bueno, mediante el método del L'Hopital también me va a dar lo mismo, pero va a ser muchísimo más rápido. Y de hecho, el método del L'Hopital nos va a servir demasiado, pero demasiado, porque esta factorización, como no es muy común, yo creo que el 80% de las personas la conocemos nada más y el otro 20% pues ni siquiera saben que existe, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la regla del L'Hopital también en este límite para ver que también nos da un 3. Vamos a borrar esta wea y aplicamos la regla del L'Hopital. Una vez más, recuerden, se toman como funciones independientes. El numerador va a ser mi f de x y el denominador va a ser mi g de x. Entonces yo tengo que derivar ambas funciones. Primero que nada vamos a derivar x cúbica menos 8. Entonces tenemos que sacar primero la derivada de f de x respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada de x cúbica menos 8 respecto de x. Ahí está. Entonces, ¿qué derivadas vamos a utilizar? Primero que nada, la propiedad que me dice que cuando tengo la derivada de f de x más g de x respecto de x, esto va a ser igual a la derivada de f de x respecto de x más la derivada de g de x respecto de x. Entonces, cuando yo tengo una suma de funciones, yo los puedo separar como derivadas independientes. ¿Qué otra derivada vamos a utilizar? La derivada de una potencia. La derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Es la derivada de una potencia sin utilizar regla de la cadena. Solamente es una x, entonces no nos preocupemos por eso. Y la derivada de una constante. La derivada de una constante respecto de x va a ser igual a 0. Sabroso, suculento. Entonces, primero aplicamos esta propiedad. Separamos, sería
la derivada de x cúbica respecto de x más la derivada de menos 8 respecto de x. Esto va a ser igual a, ¿cuál es la derivada de x cúbica respecto de x? Aplicándola, el exponente pasa multiplicando a la x, ¿sí o no? Sería 3x a la 3 menos 1 más la derivada de menos 8 respecto de x. Recuerden, como menos 8 es una constante, se hace cerito. Esto va a ser igual a 3x a la 3 menos 1 son 2. Y entonces la derivada me quedaría como 3x cuadrada. Entonces esto va a ser igual al límite de x cuando tienda a 2 de 3x cuadrada sobre. Ahora vamos a derivar el denominador, aplicando exactamente lo mismo. Entonces vamos a borrar esto, pero ahora voy a tener la derivada de g de x, la derivada de g de x respecto de x. Esto va a ser igual a la derivada de x cuadrada menos 4 respecto de x. Aplicando esta propiedad me quedaría como la derivada de x cuadrada respecto de x más la derivada de menos 4 respecto de x. Sabroso suculento. Esto va a ser igual a, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? La derivada de x cuadrada también es mediante esta derivada de una potencia. El 2 multiplica la x, me quedaría como 2x a la 2 menos 1 más la derivada de menos 4 respecto de x. Menos 4 es una constante y se convierte en 0. Entonces esto va a ser igual a 2x a la 2 menos 1 es 1 y esto va a ser igual solamente a 2x. Entonces la derivada del denominador es únicamente 2x. Entonces vamos a poner aquí el 2x. Ahora, vamos a ver si ya evaluando este límite vamos a poder nosotros ya tener el resultado. Pero se me olvidó ponerle que aquí aplicamos L'Hopital, ¿verdad? La operación de L'Hopital. Entonces, esto va a ser igual a, ya evaluando, me quedaría como 3 por 2 al cuadrado sobre 2 por 2. Esto va a ser igual a 3 por, ¿cuánto es 2 al cuadrado? 4 sobre 2 por 2 son 4. Sabroso, suculento. Este 4 con este 4 se puede cancelar y esto va a ser igual a 3. Y 3 sería el resultado de este problema. Y antes que me digan cualquier cosa, sí, se me olvidó ponerle la operación de L'Hopital en el problema anterior. Pero bueno, se me olvidó ponerla. Pero bueno, entonces el resultado de este problema también sería 3. Nos dio 3 sin ningún problema. La derivada está sumamente sencilla, ¿verdad? De hecho ya la pueden hacer mentalmente. La x cúbica es 3x cuadrada, así en corto, entre 2x. Sabroso, suculento. Entonces, este L'Hopital es perfecto. Es perfecto, ¿sí o no que es perfecto? Porque la factorización anterior no es de... Pero L'Hopital, pues L'Hopital, ¿no? Entonces 3 sería el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice determinar el límite de la siguiente función. Y tenemos el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x entre x. Bueno, primero que nada vamos a evaluar este límite. Esto va a ser igual a, recordemos, ponemos un 0 en todos los lugares donde yo vea una x. Me quedaría como el seno de 0 entre 0. Sabroso, suculento. ¿Cuánto vale el seno de 0? Bueno, para empezar no es necesario sacarlo porque ya tenemos un 0 en el denominador, eso automáticamente lo indetermina. Pero bueno, vamos a ver cuánto vale el seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? Recordemos que para poder sacar el seno de 0 nosotros podemos utilizar la gráfica del seno. ¿Cómo se hacía? Pues vamos de pi medios en pi medios. Pi medios, después va pi, después va 3 pi medios y después va 2 pi. Recordemos que el seno tiene como punto máximo 1 y como punto mínimo menos 1. Empieza desde 0 hasta llegar a su punto máximo pasando por pi medios. Después comienza a bajar pasando por pi hasta llegar a su punto mínimo y pasando también por 3 pi medios y de ahí empieza a subir. Recordemos que el seno es una función periódica, por lo tanto se va a repetir este ciclo desde menos infinito hasta infinito. Entonces, esta es la gráfica de seno. ¿Cuánto vale el seno de 0? Pues si nos damos cuenta, aquí el seno de 0, ¿cuánto vale en y? Pues 0 también. Entonces, esto va a ser igual al seno de 0 es 0 entre 0. Entonces esto me va a dar una indeterminación. Suculento. Entonces, ¿cómo rompemos esta indeterminación algebraicamente? Pues déjenme decirles que este es uno de los casos de los límites especiales en los que solamente se puede romper la indeterminación mediante el uso del L'Hopital. Así que vamos a reescribirlo. Sería el límite de x cuando tiende a 0 del seno de x entre x. Esto va a ser igual a, aplicando L'Hopital, sería el límite de x cuando tiende a 0 de, recordemos, no me voy a cansar de decírselos, ¿cuál es la derivada de esto f de x de manera independiente y la derivada
de g de x de manera independiente, no como cociente, independiente. Entonces vamos a tener que es la derivada del seno de x respecto de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x respecto de x? Esta es una fórmula directa de derivación. Es la derivada del seno de x respecto de x es igual al coseno de x. Entonces, la derivada del seno de x respecto de x es igual al coseno de x. Ahí está, ya está derivado el numerador. Entonces, me quedaría como el coseno de x entre, ¿cuál es la derivada de mi función g de x? La derivada de g de x respecto de x va a ser igual a la derivada de x respecto de x. Esto va a ser igual a, también es una fórmula directa de derivación. ¿Cuál es la derivada de x respecto de x? Es 1. Entonces aquí vamos a tener un 1 sin ningún problema. Esto va a ser igual a, ahora sí, evaluando, tendríamos el coseno de 0 entre 1. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto vale el coseno de 0? Pues vamos a sacarlo también mediante el uso de la gráfica. Recordemos, también va de pi medios. En pi medios también tiene como máximo 1 y también tiene como mínimo 1, pero en lugar de que empiece desde 0, yo voy a empezar desde el punto máximo ya que es 1, pasando por pi medios hasta llegar a su punto mínimo y pasando por pi, empiezo a subir por 3 pi medios hasta llegar a 2 pi, a su punto máximo, y esto sería el coseno. Así como el seno, el coseno también es una función periódica. Entonces, una vez completado este ciclo, también se va a repetir desde menos infinito hasta infinito. ¿Cuánto vale el coseno de 0? ¿En dónde se encuentra el coseno de 0? En y. Recuerden que lo que estamos tomando son los valores de y. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. Ahí está. Entonces, el coseno de 0 es 1 entre 1. Y 1 entre 1 es igual a 1. Y 1 va a ser el resultado de este límite.